y muy culpable de no pasar tiempo con ellos, ¿no? Esto era lo que más me afectaba, lo que más me dolía. Entonces, como que nunca estás totalmente en paz, porque si estás en un lugar, imaginemos, no estás trabajando, te sientes culpable de estar trabajando y no estar con tus hijos, ¿no? Estás en el gimnasio, te sientes culpable de estar en el gimnasio y no estar con tus hijos, sobre todo cuando son más chiquitos, ojo, esto se ve muchísimo en mamás de hijos pequeños, ¿no? Entonces nos culpamos y nos culpamos. Pregúntate, ¿crees realmente que eso te va a dar algún tipo de resultado positivo? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ¿no? Hay que tratarnos como trataríamos a otra persona a la cual queremos mucho. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar y partamos de ahí. Entonces cada vez que no cumplas con tus propias expectativas, conecta con esa humanidad. Conecta, por favor, con esa humanidad. Revisa si tus expectativas están siendo poco realistas. Chequea esas creencias limitantes, ¿no? Chequea eso de los siempre y todo el tiempo, ¿no? Date permiso para cuidar de ti también y darte espacios para ti, no sentirte culpable por eso. Y repítete siempre, estoy haciendo lo mejor que puedo y no se puede todo. Cuidar de nosotras no es un acto egoísta, no es un lujo, como siempre digo, es una prioridad. El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente, que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a Alavena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a este nuevo episodio de Alavena. Como siempre, súper contenta de compartir con ustedes esta mañana en este espacio que la idea es compartir nuestra humanidad, ¿no? O sea, es decir, compartir todo eso que nos hace seres humanos, ¿no? Y una de las cosas que todas las personas sobre el planeta Tierra compartimos es que todas somos emocionales, somos seres emocionales. Desde que abrimos el ojo hasta que nos acostamos en la noche, estamos siempre sintiendo. Y hoy día les quiero hablar de una emoción en particular y es la culpa. Pero no les voy a hablar de la culpa que sentimos en todos los ámbitos de nuestra vida, sino me voy a enfocar en la culpa que sentimos nosotras las mamás, ¿no? Yo siempre digo, nace el bebé y nace la culpa. Y creo que si tú, que me estás escuchando, eres mamá, te vas a identificar con esto de todas maneras, porque no existe una mamá sobre el planeta Tierra que no haya sentido culpa y más de una vez. Entonces, lo que yo quisiera hacer en el episodio de hoy es poder entender un poquito más esta emoción, ¿no? ¿Por qué la sentimos? ¿En qué momentos la sentimos? ¿Y qué podríamos hacer? Quizás para bajar tanto la intensidad con que sentimos esta emoción como la frecuencia. De hecho, es importante saber que la culpa es una emoción que tiene un campo energético muy, muy, muy bajo. De todas las emociones, ¿no? Junto con quizás el miedo o la vergüenza, son emociones que realmente nos llevan a vibrar muy bajo, ¿ya? Entonces, cargar con sentimientos de culpa nos hace mucho daño y de hecho nos lleva a vivir en sufrimiento. Entonces, primero, yo creo que lo más importante es, bueno, primero de todo, entender si vamos a hablar de culpa, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, ¿qué significa sentir culpa? Y realmente lo que significa es, es una conciencia de que hemos hecho algo, entre comillas, malo. Y digo entre comillas porque claramente es una percepción, ¿no? Es una interpretación de una acción. Creemos que hemos cometido una especie de falta o delito,
de forma voluntaria y por lo tanto nos culpamos por ello, ¿no? Nos sentimos responsables, aunque no es lo mismo culparnos que asumir una responsabilidad. Ojo, ¿no? Porque asumir una responsabilidad es importante, es necesario y es más, arrepentirnos de algo que nosotros consideramos está mal, claramente es súper sano, ¿no? Para nuestra evolución. Así que eso no es algo que nosotros queremos corregir en nuestras vidas, ¿no? Arrepentirnos es una emoción negativa, pero es una emoción sumamente funcional. Sin embargo, la culpa, sobre todo cuando la llevamos a sentirnos culpables de quiénes somos, y vamos a hablar de eso más adelante, es algo que no nos ayuda en esta vida en lo absoluto, sino más bien todo lo contrario. Entonces, la culpa viene de ahí, viene de una escala de valores y cada una de nosotros tenemos una escala de valores distinta. Y viene obviamente de nuestra ética, de nuestra moral y nos puede llevar, yo pienso que es como un lastre, ¿no? Nos puede llevar a hundirnos, a arrastrarnos a un lugar de, yo siempre digo que está muy ligada a la vergüenza, ¿no? Y a la vergüenza profunda de quiénes somos, porque cuando vivimos constantemente culpándonos, podemos llegar a pensar que incluso que somos malas madres, por ejemplo, ¿no? O sea, que si es que yo estoy cometiendo tantos errores como mamá y no considero que soy lo suficientemente buena como mamá, al final quizás puedo también llegar a la conclusión de, ok, no solamente soy una mala madre, sino también soy una mala persona. Entonces, todo esto para que ustedes entiendan la importancia de trabajar esta emoción porque realmente nos hace muchísimo daño, ¿no? Entonces, a ver, yo mirando atrás en mis 21 años como mamá, hay tantos ejemplos que creo que podría darles de momentos en mi vida en los que he sentido muchísima culpa, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una época en mi vida en la que yo era, como les había contado en el primer episodio, también yo me he reinventado muchas veces en mi vida y he hecho de todo un poco. Y una de las cosas a las cuales me dediqué por algunos años de mi vida, 7 años de mi vida, es que fui docente, fui profesora, porque estudié una maestría en educación y una licenciatura en educación. Entonces, tenía esta vocación por enseñar y me dediqué a enseñar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en una época de mi vida, cuando los mellizos recién nacieron, o sea, antes de que nazcan incluso, hace 20 años, yo empecé a enseñar, ¿no? Yo empecé a enseñar en un colegio, en mi colegio. He sido profesora ahí. Pero la chamba de profesora, que hago un paréntesis, es la más subestimada sobre el planeta Tierra, es una chamba bien exigente en el sentido de que tú empiezas tempranito, ¿no? Ya tienes que estar a las 7 de la mañana en el colegio. Y yo que era sumamente exigente conmigo misma y perfeccionista, me quedaba hasta tarde, ¿no? O sea, incluso hasta después de mi horario de salida. Y en esa época, literalmente yo acababa de dar a luz y mis mellizos eran chiquititos, bebitos. Entonces fue una de las épocas que yo recuerdo más tristes de mi vida. Vivía muy frustrada, muy triste y muy culpable de no pasar tiempo con ellos, ¿no? Esto era lo que más me afectaba, lo que más me dolía. Entonces yo, desesperada, llegaba a mi casa llorando todos los días, me encerraba en mi habitación, me acuerdo clarito, cerraba la puerta de mi cuarto y me quedaba con los mellizos chiquititos, bebitos, o sea, estoy hablándoles de meses de nacidos, pretendiendo recuperar de alguna manera ese tiempo perdido que yo había estado trabajando tantas horas, ¿no? Entonces sentía culpa por eso, sentía culpa por no haber estado quizás en momentos o en hitos, ¿no? De su crecimiento y que sea la persona que yo había contratado para que los cuide, la que me cuente. Entonces vivía en constante frustración y sintiéndome una muy mala madre, literalmente llorando todos los días. Y cuando digo todos los días no es una exageración, lloraba todos los días por meses. Entonces, yo no sé si alguna de ustedes, si es madre trabajadora, se ha sentido así. Creo que las mamás que trabajamos nos sentimos así, sobre todo cuando somos o mamás primerizas o cuando nuestros hijos son más chiquitos, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos llegamos a sentir culpa? ¿En qué momentos realmente las mamás sienten culpa? Pensando en todas las mujeres que he acompañado y en mi propia experiencia. Y la verdad que prácticamente en todo momento. O sea, sentimos culpa de dedicarnos tiempo a nosotras, o sea, desde ir a la pelu, ir al gimnasio, hacer deporte, cualquier cosa que no tenga que ver con el cuidado de nuestros hijos, surge la culpa, ¿no?
Sentimos culpa cuando cometemos errores, por ejemplo, ¿no? Y no estamos haciendo todo perfecto, no estamos dando la talla. Por ejemplo, yo recuerdo un momento cuando mi primer hijo, Sebastián, era chiquitito y yo estaba recién aprendiendo, como se podrán imaginar, millones de cosas alrededor de la maternidad. Y mi mami, muy bien intencionada, me da un consejo en un momento, estábamos en su cuarto, y yo estallo, ¿no? Un consejo que yo interpreté como una crítica y yo estaba absolutamente intolerante a las críticas, me lo tomaba absolutamente personal, sentía que no era lo suficientemente buena madre, estallé, ¿no? Estallé en llanto, en furia, en rabia, en impotencia, ¿no? Y nuevamente, yo ahí me estaba exigiendo ser esta mamá perfecta, que claramente no era, y que era imposible que sea, y que nunca fui. Y de alguna manera también yo tenía a mi mamá como ejemplo de lo que para mí en esa época era una mamá, entre comillas, perfecta. Entonces la frustración que yo sentía era muy grande y realmente esto me llevó a no aceptar ningún tipo de consejo / crítica, ¿no? Interpretado como crítica en mi rol como mamá. O sea, entonces me volví absolutamente intolerante y esto también es una consecuencia de esta sobreexigencia, ¿no? Entonces, creo que es importante ayudarnos a darnos cuenta de esto, ¿no? ¿En qué momentos estoy sintiendo culpa? Estoy sintiendo culpa de no estar o no querer dedicarle todo mi tiempo a ser mamá. Y la palabra clave es todo mi tiempo, ¿no? Estoy sintiendo culpa, por ejemplo, si eres una mamá que trabaja, que de repente llegas cansada de la chamba y no te mueres de ganas de estar con tus hijos y de repente lo que quieres es simplemente descansar o ver una serie o ver una película o dormir o hacer alguna actividad que te gusta y no es que te mueres de ganas de seguir, entre comillas, chambeando, pero ahora ya no en la oficina o en tu emprendimiento, sino en la casa. Y eso me pasaba a mí. Yo recuerdo incluso hasta cuando mis hijos eran más grandes, ¿no? Yo he trabajado siempre he sido una mamá trabajadora, ¿no? Y en una época de mi vida, antes de la pandemia, yo tenía mi consultorio, yo vivo en Lima y en esa época yo vivía en La Molina, que digamos queda más alejado de Miraflores, San Isidro, que son distritos más céntricos, pero tenía mi consultorio en Miraflores. Y por el tráfico, literalmente en esa época, yo podía demorarme 1 hora y media, si no eran 2 horas, para llegar a mi consultorio. Y en la noche, ¿no? Cuando regresaba a mi casa, lo mismo. Incluso si regresaba tarde. Entonces, había veces en que yo podía regresar 9, 9 y media, incluso hasta 10 de la noche a mi casa. Y claramente a esa hora muchas veces ya mis hijos estaban durmiendo. A veces llegaba más temprano, los encontraba despiertos, podía estar con ellos, pero había noches en las que yo llegaba y ya estaban descansando. Obviamente durante este tiempo me pasaban varias cosas, ¿no? A veces me daba pena, ¿no? Me daba pena que encontrarlos durmiendo y nuevamente me sentía culpable por no haber estado con ellos y haber estado trabajando. Pero otras veces lo que me pasaba era que yo sentía cierto alivio. O sea, llegaba a mi casa y era, wow, están durmiendo, ya. Era como que, ya, puedo tener este tiempo para mí, puedo sentarme en la cocina a comer algo tranquila, puedo irme a dormir. Y me sentía culpable también por eso. Entonces, al final, es como que no te libras, ¿no? O sea, por angas o por mangas, la culpa no me dejaba. Independiente de lo que pasase, finalmente yo siempre me estaba sintiendo así. Otra razón por la cual, y me imagino que todas las mamás que me escuchan van a identificarse de todas maneras a la vena, es cuando yo no sabía controlar una situación, ¿no? Eso también es un momento en el que uno como mamá siente culpa, ¿no? O sea, cuando estallas, cuando gritas, cuando pierdes los papeles, cuando no eres, pues, nuevamente, la cenicienta con los pajaritos, manejando una situación de una manera emocionalmente inteligente y absolutamente autorregulada. Entonces, no hay mamá que no haya perdido los papeles, eso no existe, ¿no? Y es más, recuerdo a veces en sesiones algunas mamás que acompañaba, ¿no? En ese momento o que acompaño, que me han preguntado cosas como,
Denise, ¿y tú le gritas a tus hijos o tú estallas también? Y yo mirar esa pregunta y decir, no puedo creer que me están preguntando esto, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Que soy alienígena, que tengo sangre verde en mis venas? O sea, por supuesto que sí. Y por supuesto que también he sentido ese remordimiento y esa culpa que sentimos todas cuando eso sucede, ¿no? Cuando, por ejemplo, sobrecastigamos porque en un momento de cólera o de rabia les metemos pues un castigo de terror.com y después reflexionando el día siguiente te das cuenta que, bueno, sí, quizás te sobrepasaste un poquito con el castigo, ¿no? De no ser siempre, pues no sé, un ejemplo a seguir, ¿no? Y en fin, o sea, podría seguir y seguir compartiendo con ustedes momentos en los que sentimos culpa a lo largo de esta aventura de ser mamás, como si hubiéramos nacido sabiendo, ¿no? Como si en este libro de la vida que no existe, alguien nos hubiera enseñado a hacer todo perfecto para que podamos equilibrar nuestra vida perfectamente y que en ningún momento podamos cometer ninguno de estos errores como para evitar sentir esta culpa, ¿no? Otra cosa que también me he dado cuenta es que también a veces nos sentimos culpables de no cumplir con las expectativas de los demás. Y esto es bien importante, ¿no? Porque yo creo que tenía una idea de lo que incluso, no sé, mi suegra podría esperar de mí, las tías, mi mami, el tiempo que me acompañó, porque ella solo estuvo conmigo, murió hace 21 años, 8 meses, de yo como mamá, digamos, y ella como abuela, pero durante ese tiempo yo también tenía una idea de la expectativa que ella tenía sobre cómo yo debería ser con Sebastián, con mi primer hijo. Entonces eso también hacía que yo me sienta absolutamente insuficiente, siempre con esta idea de no estoy dando la talla, no estoy haciendo lo suficiente, no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y creo, y por último, revisando así, quise escanear, probablemente no he escaneado todo, ¿sabes? Que lo más triste de la historia es que les he dado un montón de ejemplos de momentos en los que nos sentimos culpables y seguramente no estoy cubriéndolos todos. Y también en este análisis y en este escáner mental, repasando estos momentos, me doy cuenta que también a veces nos sentimos culpables cuando nuestros hijos no cumplen con nuestras expectativas o ellos cometen errores o ellos la friegan y, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que a tu hijo no le va bien en el colegio o lo jalaron de año o lo jalaron en un examen o, no sé, no es hábil socialmente y tú no estás pudiendo ayudarlo en ese sentido, o cualquier cosa que suceda alrededor de la vida de nuestros hijos, donde nosotras ahí también, ¿no? La famosa culpa, no nos liberamos de sentirnos culpables también de eso, o sea, es decir, de lo que a ellos, ya cruzando esa línea de una cosa es lo que a mí me compete y otra cosa es lo que le compete a los demás. Y esto es importante y me quiero detener acá un momentito porque quiero ayudarlas a reflexionar, ¿no? Esta culpa que sentimos, ¿no? Cuando nuestros hijos, según nuestro criterio, no están haciendo lo que creemos que deberían hacer y no están teniendo las competencias que deberían tener, etc. Y eso también es nuestra culpa. Eso también depende de nosotras. Y acá yo siempre digo que la culpa es la otra cara de la moneda de la soberbia. Es decir, póngase a pensar en esto. Nosotras somos tan omnipotentes que creemos que podemos controlarlo literalmente todo. O sea, no solamente tenemos que estar en absoluto control de nuestras emociones, de nuestras decisiones y poder llevar esta vida perfectamente equilibrada para no sentirnos culpables, sino que además tenemos que tener también supuestamente el absoluto control de lo que hacen o no hacen nuestros hijos. Entonces es una locura la sobreexigencia. Y de ahí, por eso es que digo que es la otra cara de la soberbia. O sea, ¿cómo podemos pensar siquiera que eso depende de nosotras? Es muy importante ahí entender que sí son nuestros hijos, pero no son una extensión de nosotras, no somos nosotras las que manejamos unos títeres y que ellos siempre van a hacer todo lo que nosotros pretendamos que hagan. Entonces, esas son todas las situaciones en las que podemos sentir culpa, pero no he terminado de explicar y por qué las sentimos, ¿no? Y la razón, chicas, la principal razón por la cual sentimos culpa en todas estas situaciones que he descrito es que eso es lo que hemos aprendido.
tenemos sesgos inconscientes, paradigmas, creencias, ¿no? Roles de género tan arraigados, tan marcados, tan en nuestra vena, literal, que es lo que hemos aprendido, es lo que nos enseñaron, ya sea directamente o ya sea indirectamente por osmosis, como digo siempre también, en el aire, en el ambiente, en nuestras casas, la sociedad, ¿no? En el colegio, cuando éramos chicas, ¿qué nos dijeron acerca de cómo teníamos que ser? ¿Qué era lo que significa, qué significa para ti ser mamá? ¿Qué rol teníamos que cumplir? ¿Cómo lo teníamos que hacer? Entonces, acá yo quiero compartir con ustedes algunas creencias limitantes, ¿ya? Y cuando hablo de creencias limitantes, su nombre lo dice, ¿no? Son creencias que nos limitan, no son creencias expansivas, sino más bien todo lo contrario. Son creencias que justamente, y expectativas rígidas, no flexibles, sino rígidas, que nos llevan a sentirnos de esta manera. No nos llevan solamente a sentir culpa, ojo, también nos llevan a sentir otras emociones negativas intensas. Por ejemplo, que debemos estar siempre pendientes de nuestros hijos, que una buena mamá, o sea, una creencia, ¿no? Una buena mamá siempre debe estar pendiente de sus hijos, en todo momento, si no, no eres una buena madre. Entonces, aquí la palabra clave es siempre. Eso es imposible, ¿no? O que no puede haber nada más importante que tus hijos nunca. Y nuevamente aquí la palabra clave es nunca. O sea, entonces, ¿qué pasaría? No puedo tener vida. Porque si yo me acuerdo en esa época que les contaba cuando trabajaba de profesora y tenía que estar tan temprano en el colegio, entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, yo podía hacer deporte? Y era una cosa, ¿sabes qué? Una crisis existencial prácticamente. Entraba en conflicto interno siempre, todas las mañanas, porque yo quería hacer un poquito de deporte, pero para eso literalmente me tenía que levantar a las 4:30, 5 de la mañana, estar en el gimnasio, que en esa época me había un Gold's Gym, me acuerdo, en Camacho, cerca donde yo trabajaba, y abría tempranito y estar ahí a las 5:30 o 6 de la mañana para hacer, 45 minutos de deporte, o de 5:30 a 6:30, creo que había una clase, recuerdo, y de ahí volar, ducharme en el gimnasio para volar y estar, 7 o 7:15 de la mañana en el colegio. Entonces, claro, pero si yo hacía eso, me perdía de repente, media hora de estar con los bebés en la mañana, ¿no? Y era esta lucha interna de, ok, ¿me puedo dar este espacio para mí para hacer algo de deporte o tengo que sacrificar el deporte para poder estar un ratito con mis hijos porque después voy a estar trabajando? Entonces, claro, es como que nunca estás totalmente en paz, porque si estás en un lugar, imaginemos, no estás trabajando, te sientes culpable de estar trabajando y no estar con tus hijos, ¿no? Estás en el gimnasio, te sientes culpable de estar en el gimnasio y no estar con tus hijos, sobre todo cuando son más chiquitos, ojo, a esto se ve muchísimo en mamás de hijos pequeños, ¿no? Pero también al revés, estoy con mis hijos, pero de alguna manera tampoco me siento del todo bien porque debería estar trabajando o me gustaría estar haciendo ejercicio y me siento culpable de querer eso para mí. Entonces, básicamente, cualquier cosa que salga mal es mi culpa. Nos culpamos de absolutamente todo y tenemos esta sobreexigencia de que deberíamos, y está esta otra creencia limitante, ser excelentes trabajadoras o excelentes hijas o amigas o hermanas y excelentes madres, excelentes parejas si tienes pareja. Y básicamente yo tengo que hacerlo todo y tengo que hacerlo todo bien, ¿no? Y tengo que ser extremadamente competente en todo lo que me proponga, porque si no, sería terrible. Porque de lo contrario, no solo soy una mala madre, como les decía más temprano, sino soy una mala persona, punto. ¿Okay? Entonces, lo que hay que hacer es debatir esto. Hay que empezar a debatir, ¿no? Esto que nos inculcan de ser literal la mujer maravilla, la mujer que todo lo puede, la mujer perfecta. Porque claramente el costo es muy alto. Es demasiado alto y parte de ese costo emocional para nosotras es esta culpa de la que les estoy hablando hoy día. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Porque también es importante, lo que yo quisiera es ayudarlas no solamente a entender de dónde viene la culpa y que identifiquen algunas de estas creencias que las están llevando a sentirla y que se den cuenta que son creencias irracionales y absolutamente, utópicas casi que, ¿no? Idealistas. Es imposible cumplir eso todo el tiempo en nuestras vidas. La verdad que yo, y seguramente muchas de ustedes también se han sentido así como Tupac Amaru, ¿no? En la historia del Perú, que fue descuartizado en la ciudad de Cusco, ¿no? En la plaza, creo, central, repartido así como en miles de pedazos. Y un poco es eso, ¿no? Es como tener todas estas pelotas en el aire constantemente. Y pobre de ti,
Pobre de ti que se te caiga alguna. Pobre de ti, miserable, ¿no? O sea, estás con 50 pelotas en el aire, se te escapa una y no paras de darte con palo y de sentirte culpable por ello. Es una locura, chicas. Es una locura y el objetivo de este episodio es realmente ayudarlas, por favor, a darse cuenta que somos seres humanos, que cometemos errores, que no podemos con todo el tiempo, que está bien que se nos caiga 1, 2, 3, 4, 5 pelotas. Es normal, ¿ok? Ojo que existen culpas justificadas y existen culpas que no son justificadas. Porque, nuevamente, ¿no? Que yo me sienta culpable cuando no puedo, con 35 pelotas en el aire y se me cae 1 o 2 y me siento culpable por eso, eso es una culpa injustificada. Evidentemente cometemos errores, yo no estoy diciendo que, justamente, no estoy diciendo que seamos perfectas. Y les hablaba del arrepentimiento, ¿no? Es normal y está bien arrepentirnos y obviamente lo que hay que hacer cuando cometemos un error es darnos cuenta, asumir cuál es nuestra cuota de responsabilidad, si es que hay una, y cuando es justificada debe haber una, ¿no? Lo más probable es que sí haya una responsabilidad. Acepto mi error, aprendo de él, qué es lo que esto que ha pasado me está queriendo enseñar y bueno, me perdono. Trabajar el autoperdón es muy importante cuando lo amerite, cuando realmente la culpa sea justificada. Busco ayuda si de repente yo no puedo sola, esto también es muy importante, ¿no? Y permitirme eso, buscar ayuda de todo tipo, ¿no? Con personas cercanas, significativas, personas vitamina, personas buena onda, personas que nos pueden aconsejar, mentores, coaches, terapeutas, en fin. Busca ayuda si crees que no estás pudiendo sola, no solamente en general en encontrar este equilibrio en nuestras vidas, sino específicamente si este podcast te ha resonado y dices, Dios mío, sí, yo también estoy lidiando con la culpa todo el tiempo y sientes que no tienes las herramientas para poder lidiar con esta emoción, entonces busca ayuda también, ¿no? Pero habla de tus sentimientos, habla de cómo te estás sintiendo, ¿no? Expresa lo que sientes, eso también ayuda un montón. Cuidar de nosotras, ¿ok? Y aceptar que no somos perfectas. Y de repente permitir que de todas estas pelotitas que estamos tratando que ninguna se nos caiga, por ahí tenemos que soltar 1, 2, 3 o 5. Está bien, no pasa nada. Cuidar de nosotras no es un acto egoísta. No es un lujo, como siempre digo, es una prioridad. Porque finalmente si nosotras, y este es un cliché y seguramente lo han escuchado muchas veces, pero si nosotras no estamos bien, claramente tampoco nuestros hijos van a poder estar bien, no vamos a poder cuidar de nuestra familia, de nuestro entorno. Es un acto de amor hacia nosotras. Y es un acto de amor hacia las personas significativas en nuestro entorno también. O sea, es ser egoísta, ¿ya? Y para esto, obviamente, tenemos que conocernos. Cuando yo les hablo de descubrir cuáles son las creencias que te llevan a sentir esta culpa, eso es un proceso de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Para que tú puedas, porque nadie cambia lo que no conoce. Finalmente, entonces tienes que darte cuenta, ¿la culpa que estoy sintiendo es justificada o es injustificada? ¿Y de dónde está viniendo? ¿Y qué tengo que hacer para darme cuenta de que no me ayuda a sentirla, ¿no? Otra cosa que hay que descubrir de nosotras es si estamos siendo demasiado perfeccionistas, ya que la culpa es una manifestación directa del perfeccionismo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas perfeccionistas, sobre todo nosotras las mujeres, tendemos a ser extremadamente autoexigentes y autocríticas. Y cuando nos estamos criticando todo el tiempo por cualquier error que cometemos y sentimos que no deberíamos haberlo cometido, surge la culpa. Así como un monstruito que sale del closet literal cuando éramos chiquitas. Entonces, el trabajar nuestro perfeccionismo es algo que siempre recomiendo a todas aquellas mujeres que sienten estas emociones, y ya vamos a hablar de otras emociones en próximos episodios también, manifestaciones de ese perfeccionismo tan duro que nos lleva a un sufrimiento constante. Es importante también darnos cuenta que, por ejemplo, algo que me tomó tiempo, ¿no? Darme cuenta es que la culpa no motiva. Y ojo que también hay que, probablemente si tú eres una persona que anda culpándose todo el tiempo a sí misma, probablemente también lo haces con los demás, con las personas en tu entorno, culpando a los demás. Entonces te culpas tú y culpas a los demás. La culpa no motiva, chicas, no nos ayuda a mejorar o cambiar. Es como la crítica, ¿no? La crítica constante tampoco motiva mucho, sobre todo cuando es destructiva.
cuando es constructiva, cuando estamos mirando para ver qué podemos mejorar y de qué maneras podemos superarnos, sí. Pero cuando me critico, me culpo, más bien me lleva nuevamente, me baja toda mi energía, como ya no estoy vibrando alto, estoy vibrando bajo, y eso no motiva, porque finalmente estoy enfocada en todo lo malo que soy, en todo lo malo que hice, y me veo como un producto defectuoso. El viernes pasado, en la noche, la semana pasada, tuve una sesión bien bonita de coaching. Yo siempre hablo abiertamente de que cómo yo busco también mis espacios de desarrollo personal para mí. Y tuve una sesión de coaching súper linda donde aprendí una analogía bella que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver con lo que les estoy diciendo ahorita. Y es la siguiente. Cuando tú piensas en un objeto, por ejemplo, pensemos en un carro. Un carro que no está andando bien, por ejemplo, ¿no? A veces en mi carro se me prenden luces, yo no entiendo nada de mecánica ni de carros, digo, tengo que llevar mi carro al taller, algo anda mal, no sé, las luces no están funcionando, o el freno, hay un problema con los frenos o lo que fuera. Entonces uno lleva el carro a un mecánico o a un taller para que arregle, ¿no es cierto?, algo que está mal. Y está bien, eso es lo que pasa con los objetos, es lo que tenemos que hacer con los objetos. Si algo se malogra, lo llevamos a un técnico, a un mecánico, para que se arregle esa pieza o para que la cosa, el objeto o el producto funcione, ¿no es cierto? Entonces, con las personas, a veces creemos que lo que funciona con un objeto funciona también con las personas. Y no es así. Es todo lo contrario. Cuando tú a una persona le estás mostrando todo lo que está mal, todo lo que hace mal para que se sienta culpable, para que se sienta mala persona, no le estás ayudando. Todo lo contrario. La estás hundiendo cada vez más. Y probablemente esa persona no va a estar dispuesta a hacer cambios en su vida. O sea, es como si, imagínense, ¿no? Yo como coach, como terapeuta, recibo a alguien en mi consultorio y no paro de darle con palo. La hora completa de la sesión, sí, porque es pésimo que hayas hecho esto, porque no, porque es el colmo. O sea, imagínense que mis sesiones fueran de esa manera. O sea, yo no tendría una sola clienta, un solo cliente, porque esa persona no saldría motivada a generar un cambio en su vida, más bien saldría totalmente desmotivada, sintiéndose terrible consigo misma. Claramente no regresaría porque no va a querer sentirse así de nuevo, ¿no?, en ese espacio conmigo, y no logramos nada. ¿Y por qué creemos que, o sea, nosotros generalmente no elegimos hacer eso con otras personas, pero lo hacemos con nosotras mismas? Entonces nos culpamos. Pregúntate, ¿crees realmente que eso te va a dar algún tipo de resultado positivo? Entonces no somos un carro, ¿no? No somos un objeto, somos seres humanos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ¿no? Hay que tratarnos como trataríamos a otra persona a la cual queremos mucho, ¿no? Y darnos cuenta de que en vez de estar criticándonos y culpándonos todo el tiempo de todo lo que hemos hecho mal y deberíamos haber hecho diferente, podríamos más bien tener expectativas más realistas, quizás enfocarnos en la intención que tuvimos en ese momento, por más de que no lo hicimos perfecto o incluso nos podemos haber equivocado. Es decir, el resultado no salió como nosotros esperábamos, pero la intención fue positiva, ¿no? Entonces, aprender a perdonarnos desde ahí, ¿no? Uno de mis mantras, el que más uso, el que más comparto en sesiones, en talleres, uno de los que más uso es: no se puede todo. No se puede todo, simplemente no se puede todo, y siempre estamos haciendo lo mejor que podemos, siempre, con la conciencia que tenemos en ese momento, ¿no? Entonces, culparnos y criticarnos todo el tiempo no nos ayuda, nos hunde más. ¿Qué tenemos que hacer en vez? Tenemos que querernos mucho y tratarnos como trataríamos a una persona que queremos muchísimo, ¿ok? Y más bien quizás enfocarnos en nuestra intención, en nuestras ganas de querer educar y criar a nuestros hijos de la mejor manera posible, por más de que obviamente somos caóticamente imperfectas como madres y como personas y vamos a seguir, perdonen el francés, cagándola una y otra vez, es parte de. Entonces también tenemos que aceptar nuestra humanidad. Empecé hablando de humanidad. No somos efectivamente un producto perfecto, no un robot programado para no equivocarse.
somos seres humanos y nos vamos a equivocar y partamos de ahí. Entonces, cada vez que no cumplas con tus propias expectativas, conecta con esa humanidad. Conecta, por favor, con esa humanidad. Revisa si tus expectativas están siendo poco realistas. Chequea esas creencias limitantes. Chequea eso de los siempre y todo el tiempo, ¿no? Date permiso para cuidar de ti también y darte espacios para ti, no sentirte culpable por eso. Y repítete siempre, estoy haciendo lo mejor que puedo y no se puede todo. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo que he compartido con ustedes hoy día les haya servido, les haya ayudado, haya contribuido con un granito de arena a sus vidas como madres y como personas en general. Muchísimas gracias a todas por ser y estar y espero que nos encontremos prontito en un próximo episodio. Un besote a la avena. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la avena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en A la Avena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo. Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección a la avena.